Patricia. Ayúdame. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, señor. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. Estamos con algunas bajas. Bueno, Man Ray no ha venido, Pulpín no ha venido, Lucho está haciendo el intento de reemplazar a Man Ray. No ha funcionado, pero tenemos el teléfono abierto. No, mentira, estamos con Steve Levinsky, él es politólogo, y bueno, vamos a hablar de varias cosas. Estamos esperando también a nuestro invitado, Marcos Cifuentes. ¿Para hacerle su cherry con su libro? Y empezó la Feria del Libro. Sí, claro. ¿Qué tal? Acuérdate que esta es tu marca. Mira, esta es La plastelina, la tuya, o sea, tienes que... Sí. Sí, para que se vea. Oye, tú has estado, tenemos bien buenas noticias de tu país, ¿no es cierto? Sí. Estados Unidos. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Buenas noticias. Buenas noticias. Vine a Perú a buscar buenas noticias. No hay. Mal lugar para buenas noticias. Mal momento. No, es un momento que pocos esperamos. La última vez que tú estuviste aquí en Chicharrón, tú apostabas a que Trump no salía elegido de ninguna manera. Todos. Nadie se imaginó. Ya, esa es la pregunta grande, ¿no? ¿Por qué? O sea, lo mismo pasó con el Brexit, más o menos. Lo mismo pasó con el no en Colombia. O sea, en las encuestas, en la opiniología general, ¿no? Vamos a decir, la inteligencia, se da por descontado que estas propuestas más de derecha radical, más nacionalista, no tenían pues espacio y no iban a prosperar. Y se equivocaron en todas las veces. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo se entiende eso? Yo creo que en las elecciones en lo cual la participación electoral no es muy alta, en lo cual en Estados Unidos en las elecciones presidenciales 58, 57% votan. Entonces es difícil predecir exactamente quiénes van a votar. Y muchas veces, o en algunos casos, los que son más apasionados votan más. Y en el caso de Brexit, en el caso de Estados Unidos, los más enojados, los más descontentos votaron más. Y además hay algunas cosas demográficas. En Estados Unidos la gente mayor vota más, la gente blanca vota más, y esa gente estaba concentrado en el camp de Trump. Y los liberales no votaban. Sobre todo los pobres y las minorías en las ciudades. No votaron en el nivel necesario para ganar. Leí algo de que como... Y no olvidemos que Hillary ganó por 2 puntos. Y ganó la elección popular. ¿Podría ser que la gente que iba a votar por Trump le da vergüenza decirlo? No mucho. Porque acá no pasa mucho. un poco eso también. Mira, las encuestas decían que Hillary ganaba por 2 o 3 puntos y Hillary ganó por 2 puntos. Entonces no hubo mucho voto escondido. Lo que pasa es que el turnout no fue exactamente lo que se esperaba. Sobre todo gente de las minorías étnicas no votaron en niveles masivos, son totalmente pro-demócratas, votaron en niveles medios, que no fue suficiente. Gente blanco rural que no suele votar, estaban gente pobre, blanco, no educado, que no le caía bien ni McCain ni Romney, sí se movilizaron por Trump, entonces votaron un poco más. Entonces el turnout fue un poco distinto, pero no es que no hay mucha evidencia de un voto escondido. ¿Y ha sido una sorpresa Trump? ¿Ha sido mejor de lo que se esperaba? ¿Peor? No, ha sido, bueno, para mí ha sido exactamente lo que se esperaba. El tipo es, francamente, no tiene la capacidad mínima para gobernar. Tiene problemas, limitaciones psicológicas y mentales que lo hacen, que convierten en un peligro siendo presidente de un país tan poderoso como Estados Unidos. No, para mí no ha sido una sorpresa. Para algunos, mucha gente esperaba que él se volvería un poco más civilizado como presidente, que aprendería cómo ser presidente, que sería más moderado, pero no, se portó como yo por lo menos esperaba. O sea, hizo lo que ofreció. Sí, exactamente, está cumpliendo sus promesas. Ese era un chiste que decían, pues. La buena noticia, por fin un presidente cumple lo que promete. La mala noticia es Trump. Qué horror. Ya, y hay... Ahorita, o sea... ¡Caramba! Con Saquito y con el... ¿Están al aire? Al aire. Puedes pasar por los demás.
una pasadita. Bueno, ¿y qué se espera de ahora en adelante? No sabemos. Mucho depende en las elecciones de 2018. Yo creo que el nivel de polarización que existe en Estados Unidos va a seguir por un rato más. Hola Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Steve? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto. ¿Qué tal? Finalmente te conozco. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Pero la capacidad de Trump de consolidar algo muy feo depende mucho de su capacidad de mantener el control sobre el Congreso. Entonces, hay dos factores en los meses que vienen que son claves. Uno, los resultados de la investigación de Mueller, que yo creo que van a ser muy fuertes. Y segundo, los resultados de las elecciones de 2018. Para salvar la República, los demócratas tienen que ganar por lo menos uno de las dos cámaras. ¿Y eso No, es previsible? ¿Eso va a pasar? Es muy posible. Sobre todo la Cámara de Representantes. Hay mucha incertidumbre, pero es posible. Yo te lo pregunto porque, o sea, hay en la opiniología de Estados Unidos, ¿no? La gente dice, sí se puede hacer al respecto, que es precisamente eso, ¿no? Quitarle mayoría en por lo menos una de las dos cámaras a Trump. Sí. Porque los republicanos, aunque quieran ponerle el pare o el parche, no son lo suficientemente fuertes y se dan cuenta que es bastante popular Trump en general. Es bastante popular con la base republicana. Exacto, entonces los republicanos... Él tiene 40% a nivel nacional, pero tiene 80% del Partido Republicano. O sea, los republicanos no van a meterse contra él. Cada republicano que se ha enfrentado con él ha muerto políticamente. Es la muerte. Entonces ningún republicano va a enfrentarse con él. Ahí abajo, quita el que está ahí abajo. Sí. Ya, pero a ver. Hoy día Trump ha empezado lo que se parece o se supone que es una guerra comercial con China. ¿No es cierto? Ha subido los aranceles, les ha quitado algunos beneficios. Inmediatamente China ha respondido y inmediatamente han respondido los mercados norteamericanos y el dólar ha volado. ¿No es cierto? Lo que le resta competitividad otra vez a los exportadores estadounidenses. Trump, de frente, señala a los chinos como diciendo que son unos tramposos y que son unos vivos, como unos pendejos, ¿no? Y que están además trabajando con el apoyo de la Unión Europea, de alguna manera. La pregunta es, esto de acá, él lo ha producido él, no es algo que los chinos estén haciendo para destruir, o para conspirar contra Estados Unidos, sino es más bien una respuesta a una política de Trump. Sí, mira, China es un poder creciente que tiene mucho leverage, mucho poder de negociación y puede jugar sucio en el... Sí, claro. Y de hecho lo hace. ¿No? Y de hecho lo hace. Muchos países lo hacen. Estados Unidos en otros áreas lo hace, lo ha hecho más en el pasado. No es nada nuevo. Los países emergentes grandes suelen hacer eso, ¿no? Japón en los años 70, 80. Entonces no es nada espectacular. Y todos los gobiernos norteamericanos han intentado combatir eso. Pero es Trump que lo ha hecho, que ha corrido el riesgo de provocar una guerra comercial. Pues una pregunta, que en verdad es una duda que quería preguntar hace tiempo. O sea, ¿Trump es un actor racional? Quiero decir, ¿se puede rastrear algún tipo de raciocinio detrás? O sea, la parte demagógica, populista, racista, todo eso se entiende, digamos. Ahí sí creo que hay un raciocinio como básico. Pero, por ejemplo, cosas como esta guerra comercial, de la que parece que le va a hacer más daño a Estados Unidos que otra cosa, sí. ¿Tiene algún tipo de raciocinio? O sea, ¿qué beneficio va a sacar él de eso? O sea, ¿o está loco? Yo creo y yo soy muy racionalista. Yo soy casi el único opinólogo en el Perú que dice que Keiko Fujimori es un actor racional. Pero en parte creo que Trump no lo es. Trump en momentos es tu tío borracho que dice cualquier cosa y él tiene ciertas habilidades, conoce bien a su base y muchas de las cosas que hace, no todos, muchas de las cosas que hace alimentan muy bien su base, por eso tiene el 80% del apoyo republicano y por eso tiene control total sobre su partido, que nadie esperaba hace 2 años, pero con el comercio internacional la verdad que no sé.
No, hay pocos argumentos. Él tiene ha buscado y reclutado 2 o 3 economistas de tercera que comparten sus ideas proteccionistas, pero la verdad que no hay facción ni en el Partido Demócrata ni en el Partido Republicano que ha apoyado políticas así. Él es casi solitario en eso. Y la hipótesis de que del Manchurian Candidate, o sea, de que Putin lo maneja realmente, o sea, eso es, ¿tú lo ves plausible? Lamentablemente sí. O sea, que lo controlan, todo eso. Mira, su convertimiento en cuanto a Rusia es totalmente distinto a cualquier otra cosa. El tipo está dispuesto a decir cualquier cosa al primer ministro de Gran Bretaña, al primer ministro de Canadá, al candidato del Partido Demócrata. El tipo se cuida muchísimo con Putin y lo ha hecho sistemáticamente. Algo es diferente. No es simplemente admiración. No sabemos, puede ser algo... No es troleo, o sea, porque sabe que eso saca de quicio a sus opositores, su acercamiento. Mira, el tipo está al borde de la traición a la patria. O sea, los republicanos que están dispuestos a tragar casi cualquier cosa, ahí están. Sí, entonces hay el exdirector de la CIA, que no es ningún izquierdista, exdirector de la CIA, lo llamó traidor. En redes sociales. O sea, está haciendo algo muy riesgoso, no es simplemente troleo. No creo. Hay muchas cosas que lo hace por troleo. Por favor, las referencias a cosas que están fuera del horario de protección al menor. Y yo no soy para nada partidario a las teorías de conspiración, los odio. Pero la verdad que es muy difícil explicarlo de otra manera. ¿Y cuáles pueden ser las repercusiones de esta guerra comercial y este acercamiento forzado o con lo que sea con Rusia para los países del tercer mundo? O sea, porque somos todavía tercer mundo y después de lo que pasó ayer, yo diría quinto, pero bueno, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en materia, en las políticas, en la política internacional norteamericana hacia los países emergentes, hacia la Alianza del Pacífico, hacia el TPP, hacia todos estos conglomerados comerciales en los que hay un componente de China o que tenemos un TLC con China y al mismo tiempo tenemos un TLC con Estados Unidos? ¿En algún momento Estados Unidos va a venir a decir, oye, escoge, ellos o nosotros? No sé, hay varios cambios internacionales que estaban ocurriendo, Trump o no Trump. Sí. El declive de Estados Unidos, el crecimiento de China, eso ocurría igual. Creo que 2 cosas están acelerando, procesos que estaban pasando igual, pero que están acelerando. El apoyo internacional para la democracia está disminuyendo rápidamente. Estados Unidos no le importa un bledo la democracia en el tercer mundo hoy en día. Le importaba algo en los 90 y principios de 2000, ahora casi desaparece. Entonces es mucho más fácil ser un Duterte o un Fujimori hoy en día en el tercer mundo que hace 20, 25 años, por un lado. El otro es, creo que si hay una guerra comercial de verdad, los países del tercer mundo van a sufrir, porque van a haber cerrado más acceso a los mercados. Bueno, en el corto plazo sucede. En el mediano plazo, primero no soy economista, la última vez que hubo una guerra comercial en serio, terminó fomentando la industrialización de Argentina, México, por decir, los países más grandes. Tuvieron que buscar otro modelo para bien o mal. Claro. Entonces, afectos va a tener. Pero estamos hablando pues, de los 40, ¿no? O sea, de una época en que era posible pensar en un Embraer, ¿no es cierto?, en una aerolíneas argentinas en serio, en industrialización a gran escala en América Latina. Ahora eso ya no tiene ningún sentido. Entonces, ¿y cuál va a ser el modelo que nos vamos a volcar? ¿Vamos a hacer chips para vendérselos aquí? Mis amigos de izquierda no van a estar de acuerdo conmigo, pero para mí los países del tercer mundo necesitan la globalización, necesitan la ruptura. Pero eso no va a hacer, por ejemplo, que la cuenca del Pacífico termine como sometida a China, por ejemplo.
O sea, esto no va a conseguir que todos los países de la cuenca del Pacífico, por decir algo, terminemos sometidos a China. No creo. Los lazos económicos solo convierten en el largo plazo en influencia política. La influencia cultural y política de China va a ser muy lento en su desarrollo. Pero se ve, ¿no? O sea, se ve, por ejemplo, en países como Australia, por ejemplo, o sea, no diría nada más lejano que China y están tomados. China crece y en los próximos 50 años van a ver el impacto cultural, político, diplomático, pero no es una cosa rápida. ¿Cómo juega eso que tú estás diciendo, que entiendo perfectamente, además es tan disímil la cultura china en general, de todo lo demás, y tienen esta reticencia tan grande a la transferencia tecnológica? O sea, yo voy y exploto como un chancho y te dejo todo lleno de mercurio, pero no te dejo ni un tornillo para que aprendas, ¿no? ¿Has visto lo de la capa de ozono? Por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, la capa de ozono que ya se había empezado a cerrar, otra vez empezó a abrir, los científicos se estaban volviendo locos porque no entendían cuál era la fuente, y eran los chinos. Es los chinos para una guada de aislante, Sí. ¿es cierto? Era una para que no se chanque la refrigeradora. Usando ingredientes que ya estaban prohibidos. No, ridícula, o sea, no era ni siquiera un material importante para la producción de algo. Era para que poner un panel contra otro panel y no se rayen. Pero habiendo tantos chinos... Exactamente, es una bestialidad. Pero lo que iba con la pregunta en realidad es más allá de esto, ¿cómo juega en todo este contexto el hecho de que Winnie the Pooh, nunca me acuerdo el nombre, ¿no? Yo tampoco. El presidente de China Sí. se haya vuelto un plenipotenciario de por vida, ¿no? Presidente de por vida. Ajá. O sea, ¿cómo juega eso en el panorama global de las guerras comerciales que existan o que no existan, declaradas o no declaradas, que se produzcan en el futuro? O sea, ¿cuál es el mensaje del partido chino al poner a un hombre con todas esas facultades por perpetuidad? Mira, él lo hizo. Sí, pero todos votaron por él. Bueno, él luchó fuertemente, hubo una pelea interna seria en el partido por años para lograr consolidar el poder. Es un tremendo éxito que ha tenido, pero él tuvo que... hay mucha sangre en el piso en China. Y en el mediano plazo, la consecuencia es que China tiene un liderazgo mucho más sólido que Estados Unidos, Europa e inclusive Rusia, que creo que es mucho menos estable. En algún momento Putin se mueve y no hay mucho institucionalizado ahí. En China en los próximos 10 años tienen un liderazgo muy súper sólido. Un poco más allá va a haber una pelea muy, muy fuerte que puede poner en riesgo el régimen. O sea, China después de Deng, en los años 90, principios de 2000, establecieron, casi como el PRI mexicano, reglas del juego informales para gobernar la sucesión. O sea, 2 términos y te vas, para compartir el poder. Un partido autoritario que tiene reglas establecidas para compartir el poder, para gobernar sobre todo la sucesión, está mucho mejor que otros. Ahora no, el Xi ha roto eso. Y en algún momento él se va a enfermarse, va a morir, y la última vez que China tuvo una pelea interna de liderazgo en serio, era después de la muerte de Mao, en los años 70. Casi terminó con el régimen. Entonces, en el corto plazo sí, fortalece el régimen. En el mediano plazo, cuando llegamos al fin de la vida de Xi, o si el país cae en problemas, y hay cuestionamiento del liderazgo de Xi, y no hay reglas seguras para una crisis muy fuerte en el régimen. Yo creo que en el largo plazo debilita el régimen. A mí China me recuerda un poco, ¿no? Salvando todas las diferencias, lo que más o menos está pasando aquí, en el sentido de que con China, digamos, la parábola liberal de los Estados Unidos, de que si abres los mercados, si abrazas el capitalismo, con eso llegan todas las libertades y mágicamente la mano invisible del mercado hace que haya instituciones, ¿no?
Y aquí se ha pensado, y eso no pasó obviamente en China, ¿no? Ni va a pasar. Y acá más o menos ha pasado lo mismo, ¿no? Es decir, ¿no? La economía avanza, dejemos que todo, y mágicamente vamos a tener una sociedad más bonita, más fuerte, con instituciones. Obviamente acá tampoco ha pasado eso, ¿no? No, ese es el argumento que sigue siendo con mucha razón mi amigo Alberto Vergara. Claro. Que apostar al mercado y la inversión privada, eso no te lleva todo lo bueno del mundo. Tienes que construir instituciones, tienes que construir un sistema político. Incluso hay evidencia de que donde no había crecimiento ni mercado ni mucha propiedad privada, las instituciones crecen con más fortaleza y hay mucho más infraestructura encima, ¿no? Pero hay otra cosa, hay una cierta, se ha planteado una dicotomía, ¿no? Falsa desde mi punto de vista, y es claro, es verdad, se ha elegido el mercado sobre la institucionalidad, pero tampoco se puede elegir la institucionalidad sobre el mercado. O sea, sí, pero hay varios libertarios que están ahí tratando de empujar esa idea como si existiera la dicotomía. ¿Tú qué opinas al respecto? Que es una locura. O sea, no sé en qué planeta viven los libertarios en este país. O sea, hay una... San Isidro. Planeta San Isidro. Es otro planeta. El Perú es como para un politólogo, por lo menos un zoológico, porque hay tantos... Pero nosotros le cogimos a Trump. No. Déjame seguir. Hay varios sabores o varias especies de derecha acá, ¿no? Hay 10 derechas distintas. Si uno quiere estudiar variedades de derecha, viene ese Perú. Pero ese, y no es muy grande, obviamente, solo lo encuentras en las páginas de algunos periódicos, pero ese derecha que hasta ve las instituciones del Estado de derecha como marxista, como una violación de un ataque al modelo económico, no sé, no lo he visto en ningún lado, ni siquiera en Chile. Además, todos son hijitos de papá con plata, ¿no? Sí, claro. Sí, parece que sí. Es bien importante eso. A mí me sorprendió que el Comercio publicó este artículo súper bueno de Vergara, ¿no? De los republicanos, y al día siguiente el editorial del Comercio era: por si acaso nosotros no pensamos así, y del mercado tiene que... Amigos, tranquilos, ¿no? O sea, de verdad, no han publicado el manifiesto comunista, o sea, no, era como poniendo todos los parches, ¿no? Amigos, respiren, por favor. Sí, no, es un fenómeno casi único que se ve. Pero es interesante también porque además revela una ceguera o una miopía o una, en el peor de los casos, un cinismo convenido, bien estúpido, ¿no? Porque si tú no tienes ninguna institución, no tienes dónde sentar ningún mercado, ni ningún capitalismo, ni ninguna nada. No, claro. ¿No es cierto? Si no hay instituciones, es la ley de la selva por completo y desaparece la propiedad privada y es la ley del más fuerte y ninguno de esos es el más fuerte que nadie, ¿no es cierto? Entonces es como que, a ver, un ratito, o sea, el Estado te sirve para que tú puedas ejercer tus derechos de propiedad que te dejaron tus papis sobre los demás, pero no debe existir para proteger a nadie más que tus derechos de propiedad y tu iniciativa privada. Es bien idiota, ¿no? Porque, o sea, tratar de meter el mercado sin rieles institucionales, no, o sea, a mí no me parece no solamente posible, sino impensable. No entiendo cómo alguien puede concebir ¿Cómo explicas? que el mercado precede a la institución. Porque eso es lo que están diciendo más o menos, ¿no? Porque sí, pero no se puede... Tal cual. O sea, si esa dicotomía existe, entonces se puede discutir que el mercado precede a las instituciones y que el mercado como institución. Pero eso, o sea, el mercado necesita una serie de condiciones que son instituciones en sí mismas para convertirse en mercado. Que tú tienes algo que yo quiero y que yo no te lo quito de un choclazo, sino que te lo intercambio. Para empezar, Poder Judicial, ¿no? O sea, Poder Judicial que garantiza que si yo te mato, voy preso. Pero el Poder Judicial aquí no garantiza eso. O sea, en absoluto. O sea, no hay una predictibilidad, que es lo que necesitan los mercados. No, el único que tiene predictibilidad es Duvergil. O Alan García también. Alan García va a salir libre, no pasa nada. No va a pasar nunca nada. Y bueno... A Duvergil lo defendías tú la semana pasada. No, es que a mí no me parece un mal tipo. A mí me parece, y lo dije, que el problema, el gran pasivo de Duvergil no son sus audios, que yo estoy casi seguro que no tiene audios, sino los de su hijo. Su hijo es un conocido traficante de influencias, usando el nombre del padre. O sea que se está yendo a eso, se está yendo por eso. ¿Por dónde?
demanda por difamación. Otra más, que ya van varias. Una última cosa ya para pasar un poco más hacia Perú. El riesgo de corto y mediano plazo más grande que ves tú desde la política internacional de Estados Unidos y todo lo demás. ¿Qué pasó? Creo que terminó la pregunta. No, se le ha marcado el teléfono al gordo. Pensé que me iba a decir, se ha apagado la transmisión. Como no hay pulpín, no sabemos si nos están oyendo, si nos están viendo. Está bien. Todo bien. Ya. Estamos todo bien, so far. Entonces, lo que te preguntaba era los riesgos de corto y mediano plazo más grandes que es de plano a la situación geopolítica y cómo puede afectar a América Latina. ¿Cuáles son, dónde los ves tú más, o sea, dónde ves el riesgo mayor? Mira, no creo que afecte fuertemente a América Latina de corto plazo, pero creo que el debilitamiento de la caída del sistema internacional liberal que se construyó, que se consolidó en los años 90 y 2000, que con todas sus limitaciones, pero que fue construido sobre todo en los años 90, su debilitamiento, deslegitimación o colapso, sin duda va a afectar la viabilidad de la democracia. Va a ser más fácil hacer golpe de Estado, más fácil consolidar un régimen autoritario. Fujimori mostró que hasta en los 90, aún en los 90, se podía hacer el autoritarismo, pero era costoso, era riesgoso. Los militares pensaban 2 o 3 veces antes de hacer un golpe, o no lo hicieron. Los presidentes tenían que medir los costos internacionales de jugadas autoritarias. Estamos en un camino donde esos costos internacionales están desapareciendo, y creo que las consecuencias ya se ve en Honduras, se ve en Nicaragua, donde hay cientos de muertos y la comunidad internacional no responde. Y entonces, en el mediano plazo, creo que el costo del autoritarismo va a bajar. Y eso sí eso es peligrosísimo en general. Para los que queremos la democracia, sí. ¿Tú cómo explicas a los trumpistas peruanos? También es una... Casi se fue. Iba como una película y vas a descubrir todo. No, me llama la atención. Como el trumpismo es nacionalista y racista, es difícil imaginar cómo pelearía a un peruano, ¿no? Pero sí hay nazis peruanos. Yo creo que el nexo más fuerte es el movimiento evangélico cristiano, que es transnacional. Hay peruanos activistas acá en Perú que estudiaron en las universidades religiosas en Estados Unidos, que forman parte de redes. Los cristianos ya es un movimiento social súper pegado al trumpismo en Estados Unidos, los evangélicos políticos, ¿no? Y eso también está creciendo acá. Tienen lazos muy fuertes con Estados Unidos, y creo que es sobre todo eso. El otro es el machismo. La reacción, el Trump lo que representa, entre otras cosas, es una vuelta es el primer político en muchos años que defiende abiertamente la cultura de Mad Men, ¿no? Del hombre de los 50, los valores de los 50. Papá lo sabe todo. Claro. Y creo que eso... O más bien picapiedra. No, hay hombres latinos que apoyan, en Estados Unidos, que apoyan a Trump. Pocas mujeres latinas, pero hay hombres latinos que apoyan a Trump. Creo que es por el lado machista que corre. Hablando, cuando hablabas de eso de los cristianos, yo acabo de recordar que esto de la ideología de género, o sea, este término, ¿no? Este fantasma que han construido, se construyó aquí en América Latina, ¿no? Los mexicanos, creo que. Sí. Pero ha pasado a Estados Unidos, o sea, hay gente en inglés hablando de gender ideology, ¿no? Sí. Y cada vez más, no sé si hay gente del gobierno que ha usado ese término, no lo tengo claro, pero ayer en España, el Partido Popular, el partido de derecha, el que gobernaba hasta hace muy poco, ha elegido a su nuevo presidente, a Pablo Casado, que es la primera persona en España que yo he visto que usa el término ideología de género, ¿no? O sea, es como América Latina exporta reggaetón y ahora exporta ideología de género, ¿no? Y empieza como a
Y es eso, es este grupo de cristianos que Sí, empiezan... yo creo que esa edad no creo que avance mucho en Estados Unidos. Creo que el movimiento feminista es bastante más fuerte. Pero si está en peligro hasta el dispositivo, el antecedente legal, el Wade and Roe, El aborto, sí. Lo que permite el aborto. Sí, por el control que tiene la derecha sobre el poder judicial. Pero 2/3 de los gringos apoyan el status quo en contra del aborto. Sería una cosa, podría pasar, pero sería una cosa muy impopular. Lo que pasa es que tenemos un gobierno y un movimiento en Estados Unidos que está dispuesto y pretende gobernar por una minoría. Es súper interesante y peligroso. Hay un 40% que quiere permanentemente gobernar por una minoría básicamente blanco y cristiano, que ya dejó de ser mayoría en Estados Unidos. Entonces no nos importa que 2/3 están en contra. Porque no son ni blancos ni cristianos. Básicamente. Y tampoco, sí. Oye, Entonces, pero sí, la mayoría no está a favor de ese cambio. Pero podría ocurrir. Oye, Man Ray manda una pregunta. Nada, simplemente primero saludar a todos los que están ahí, al gringo y al español que está ahí al frente. Un fuerte abrazo a los dos, me gusta estar ahí. Básicamente un poco retomando lo que habían dicho sobre para qué sirven las instituciones en este país. En verdad sirven para tener un orden. El orden es mantener la desigualdad. O sea, sin esas instituciones copadas por la derecha, que dan leyes para algunos y a otros no, yo creo que se rompe ese equilibrio al que estamos acostumbrados, que es el equilibrio de la desigualdad, al orden de la desigualdad, perdón, ¿qué equilibrio? Al orden de la desigualdad, ¿no? Y mantener esa desigualdad, para mantener esa desigualdad se necesitan este tipo de instituciones que hacen que para algunos haya pues la parte más ancha y para otros la parte más angosta, ¿no? Yo creo que es eso, nada más apuntarles. Pero ya viene el golpe de Estado caviar. Ah, sí. Oiga, pero hay una cosa, o sea, la composición actual del Consejo Nacional de Magistratura es un producto caviar, ¿no? O sea, es una... ¿Qué fue eso? Y nosotros. Tus audios de gemidos. No, somos nosotros. Ah, ya. Le estoy quitando volumen. Digo, la composición actual del Consejo Nacional de Magistratura es un producto caviar, ¿no? De Paniagua o Toledo, no estoy muy seguro. No, el Consejo es Fujimori, 93. Fujimori 93. Sí. Pero el hecho de incluir a las universidades. Sí, claro, Sí, también, claro. porque estaba tratando de relegitimar su golpeazo de Estado por la ropa que se robaron sus hermanos. Sí. ¿No es cierto? Pero detrás de eso, en todo caso, está el concepto bien intencionado de la sociedad civil, ¿no? Los colegios profesionales. No lo es, son mafias. Claro. Es un Claro. desastre. Claro, que la ronda de prensa no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas por sus invitados. Pero sí. Son mafias. Hay que reformar eso. Hay que reformar la Constitución. Claro, pero ¿cómo integras a la sociedad? Sí, o sea, en ese concepto... ¿A través de qué canales? Claro, sí, supuestamente, o sea, también la sociedad civil que está corrompida, porque los gremios de Los colegios son profesionales. una porquería. O sea, este señor Orlando, no sé qué, que fue de la Asamblea Nacional de Rectores, no puede articular dos palabras seguidas. Orlando Velázquez, Orlando Velázquez. el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Es brutazo, No, sí, es sí, una no. bestia. Pero más Un allá de cachimbo eso, se expresa mejor. no es eso, no solamente es eso. El tipo tiene 20 investigaciones fiscales que van desde hurto agravado, robo, usurpación de funciones. Mira, 20. Pero mira, es que ¿Cómo? ¿Cuándo llegó ese tipo? ya son tan corruptos que ya, aunque sea, quiero que hablen bonito. Engáñame bonito, floréame como Borea, Es aunque que en sea. cualquier pero- otro país tú dices un representante de las universidades y es No, un representante de las universidades, No. porque en otro país no están No. manejadas por narcos. Pero no, también hay- ese sistema corporativista en lo cual los gremios seleccionan es un desastre. ¿Y cómo Condenado a ser ¿Cómo se integra ¿Qué a la son? sociedad civil? ¿Cómo se soluciona ¿A través de qué eso? canales Claro. haces que participe la sociedad civil? Sí, O sí. no, o que no participe, y Puta, todo es sí, una ¿no? demagogia. Claro, o de pronto es una solución demagógica. O cabildos. Lo que pasa es que para elegir jueces, Los límites de la democracia. Claro. es lo que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, los que tienen que elegir jueces deberían ser los que saben de derecho, no la gente en general. Sí. El problema es que Sí, yo, por ejemplo, en ese tema, ahorita que han armado su comisión de notables para hacer todas estas, más o menos, no va a dormir nadie, ¿no? Para hacer alguna propuesta decente, todos son juristas, ¿no? Y yo sí creo que hay un problema ahí, ¿no? Y lo señaló la vez pasada Augusto Tausen en un post,
y tiene creo que muchísima razón. El centro de la reforma no debería ser el juez, sino el usuario del sistema. Tú, yo, las personas que litigamos a quienes nos demandan por cojudeces, ¿no? O sea, nosotros, o sea, la experiencia, el sistema debe estar pensado para que la experiencia para nosotros, que es un servicio que nos brinda el Estado y un derecho que custodia, ¿no es cierto?, sea para nosotros, no para el juez. O sea, está muy bien que tiene que haber juristas, evidentemente tiene que haber juristas y abogados y gente litigante que conozca el sistema y el monstruo por dentro para saber cómo se puede manejar, arreglar todo lo demás. Pero también tiene que haber sistemas de acompañamiento que no necesariamente se ven desde el punto de vista jurídico y sistemas, o sea, sociólogos, economistas, yo qué sé, o sea, un diseño que no esté pues centrado en, ¿sabes qué? Tenemos al juez más contento del planeta y ¿no es cierto? Eso no tiene tanto sentido en el largo plazo. Pero de nuevo, ¿no? Otra vez, esa es otra muestra de cómo la sociedad civil no tiene absolutamente nada que decir en las cosas más importantes. La sociedad civil... no existe, ya dime, no es existe. muy débil. Están hablando de gremios, ¿no? De sociedad civil. Es otra cosa. No, yo desconfío en soluciones que pasan por la sociedad civil, soluciones institucionales que pasan, porque no puedes legislar o dar el privilegio, tú eres sociedad civil, tienes derecho a elegir, eso te estoy dando un monopolio peligroso. Y de repente hoy eres sociedad civil, en 5 años eres mafioso. Con ese monopolio haces daño. ¿Por qué no las autoridades electas por el pueblo, directamente nombrando los miembros? El presidente con 2/3 del Congreso. El presidente lo nombra, eso es lo que se hacía tiene que pasar por un proceso, un debate prolongado con participación de la sociedad civil haciendo preguntas, cuestionando la propuesta, y después 2/3 del Congreso, para asegurar que no es una selección politizada, que hay cierto consenso. Como el defensor del pueblo, como el Tribunal Constitucional. No, que es lo que pasaba con los magistrados antes, y suena muy, muy bien si tuviéramos un Congreso medianamente decente y si tuviéramos un presidente, pero más o menos que me imagino qué pasaría si lo hiciéramos así, ¿no? Claro, es que empiezas por tratar de rediseñar el sistema del Consejo y luego, claro, hay que rediseñar el sistema de elección del Congreso, ¿no? Y luego hay que rediseñar. Pero para eso se necesita que los mismos congresistas quieran como... cambiar las reglas del juego, que no lo van a hacer. Qué buena pregunta esa. Al final, en eso que estás diciendo, es donde creo que se pierde ya el conejo de Alicia se perdió hace rato, ¿no? Claro. Porque se puede reformar a la sociedad civil para que elija mejor. El tema, una cosa que... No sé si es problema de demanda. Yo diría que es problema de oferta. Yeah. Yo creo que son las dos cosas. ¿Por qué oferta? O sea, no hay candidatos. Los peruanos creen que no tienen candidatos. Mira la elección para alcaldía de Lima. 19. La mayoría tienen 100 años más. Tienes Ley, que tiene 120 años. Belmont, que tiene 135 años. Pero Junior Es joven. Sí. No, yo creo que con el colapso de los partidos y la apertura, cada provincia del país tiene 15 candidatos, muchos desconocidos o poco conocidos, son pequeños empresarios buscando más plata, buscando negocio, y no tienen plataforma, no tienen historia que la gente puede conocer, no tienen ideas, entonces la culpa no lo tienen los peruanos, no tiene el electorado. No es que hay buenos candidatos que están perdiendo elecciones. No, que no hay candidatos. Claro. Es por la oferta. Pero son las dos cosas, porque creo que entre lo malo elegimos lo peor. Ya, bueno. No, más o menos. A veces. Mira, no, yo creo que están presidenciales. consistentemente 2011. están seleccionando a propósito el más menor. Claro. El más menor gana. El más menor no es muy bueno. Pero Castañeda no es igual menor para... No, eso es presidenciales, claro. Mira, presidenciales. teníamos a Lourdes Flores, Alan García y a Humala. Y pasaron Alan García y Humala. Ya, pero Claro. luego ganó Alan, que me van a matar acá todos, pero en ese momento era el mal menor. Sí.
Versus una versión chavista de Humala con toda seguridad. Por supuesto, ¿no? Y aquí hay una cosa que yo quiero decir, que es que me da risa ahora a todos los que están defendiendo a todos estos corruptos, que son todos estos aprofugis que salen y defienden y dicen, sí, porque los caviares pusieron a Toledo, pusieron a Humala, pusieron a PPK, y quieren defenderlo por odio, y yo, oye, los caviares también pusieron a Alan, por si acaso. O sea, no se olviden de eso, los caviares pusieron a Alan también, solo que les conviene borrar eso de la memoria, porque lo que ellos quieren hacer es convertir esta corruptela en una cosa de camisetas, ¿no? Los caviares contra los fujis. Y los caviares también pusieron a Fujimori en el 90. Claro. Y volviendo a 2006, no es que los peruanos escogieron mal tampoco en 2006. Lourdes Flores, un residente de San Isidro puede decir que es un buen candidato, pero es y la conozco, me cae bien, es una buena persona, es una mala política que jamás aprendió a apelar a un electorado peruano del siglo XXI, ni siquiera del siglo XX. Claro. No logró ser una política capaz de representar una buena porción de ese país, que es muy importante en democracia. Nunca llegó a ser mucho más... Hubiera sido una PPK, ¿no? Sí. Entonces tampoco era una buena selección. No creo que hubiera sido peor que PPK. Tan terrible. O sea, creo que no le hubieran sacado cosas de corrupción porque es muy lorna. Mejor política que PPK. Estoy de acuerdo en que era una mala candidata, pero a eso voy, ¿no? Teníamos 3 malos y creo que elegimos... Pero además, ella sí tiene, aunque yo estoy completamente de acuerdo contigo, salvo en una cosa que sí me parece que es mejor que PPK, ¿no? O sea, y hacer política en el Perú es comprarse pleitos. Es imposible hacer política sin comprarse ningún pleito. Y PPK era un corredor profesional, ¿no es cierto? Sí. Un esquivador de primera, el nivelador perfecto. El amigo de todos. Anda, Fernando, anda tú. O sea, voy a apoyarlo. Oye, ya no lo quiere, ya. ¿Qué vamos a hacer? Oye, qué bien que Martín ya no va a ser ministro porque va a acompañarme. Vaya a la refrigeradora, ¿no? Es bien interesante. Yo no creo que Lourdes Flores hubiera sido tan terrible. Honestamente, no. Honestamente, creo que ese fue... de todos los males menores, el peor. Yo creo que Alan se lo hubiera comido. ¿Tú crees que hubiera soltado al chino? ¿Quién? Lourdes Flores. Si lo jodía mucho, yo creo que sí. Porque ese es un pleito que ella no se iba a comprar, ¿no? Ella se iba a comprar otros pleitos, que tenían que ver más con cosas en su cabeza que significan institucionalidad. Pero quiero regresar un poquito al tema de los que escogemos, ¿no? En una de sus más famosas, creo, rutinas, George Carlin, el famoso humorista norteamericano, había fallecido en paz descanse, ateo, por supuesto, y decía que él nunca culpaba a los políticos de las porquerías que hacían, sino culpaba más bien a la gente que los elegía. Y no porque los hubiese elegido, sino porque no podía ser de otra manera. Estas personas a las que elegimos salen de nuestros colegios, salen de nuestras universidades, salen de nuestros clubes, salen de nuestros espacios públicos, comunes, no son extraños. Y en todo caso, en la extensión más cruda, sí nos representan. Entonces, cuando te joda tu político, puta, mírate un poquito, weón, ¿no? Y no pagues una coima, y no te hagas el cojo con tus impuestos, y ese tipo de cosas, ¿no? Estos no llegaron de otro planeta, de una espacial, y aparecieron aquí. No se abrió el espacio-tiempo y llegaron de otra dimensión. Estos salieron de nuestros propios sitios. Y eso creo que es algo que no terminamos de entender. Y lo otro es el serio involucramiento de la gente, ¿no? O sea, todos decimos que esto es una mierda, pero nadie se tira a la piscina a tratar de... Es un círculo vicioso también, ¿no? Claramente. O sea, y eso es lo que yo hablaba esa vez con la congresista Montenegro, porque ella me dijo, ¿y tú a qué partido perteneces? Y yo, perdón, a ninguno, pero porque todos son horribles. Y me dijo, claro, pero si la gente honesta no se mete en política, entonces, ¿qué estás sentada esperando a que se metan otros? Pero, Steve, ¿tú no crees que en verdad, o sea, ya yendo así a la cosa más... los partidos son un problema? O sea, el hecho de que dependamos de un sistema de cosas que se llaman partidos, que es una cosa que se creó en el siglo XVIII. Mierda, qué pregunta. No, en serio, o sea... ¿Los partidos son un anacronismo? Claro, o sea, los partidos estaban hechos para masas que ya no existen, para tipos de relaciones de personas que ya no se relacionan así. No sé, es posible que los partidos entonces, son una institución del siglo XIX que no funciona del siglo XIX. Pero no sabemos, porque hace 25 años que no tenemos ningún partido político en el Perú, ninguno. Entonces, no me puedes decir que los partidos son una cosa vieja que no funciona en el Perú. No existen en el Perú y hace 30 años que no existen. Entonces,
tenemos algo por partido, muy moderno, muy siglo XXI, puede representar el futuro. Puede ser que muchos países están yendo en la dirección ultra personalista, ultra individualista, ultra volátil, como el Perú puede ser el modelo, pero yo prefiero las instituciones del siglo XIX. Esta es una porquería. Los horizontes de tiempo de los políticos y la los horizontes de tiempo muy breves, la incapacidad de pensar más allá de este mes y la incapacidad de coordinarse políticamente es tremendo. O sea, los políticos no pueden hacer nada. Y no se puede, es muy difícil sostener una carrera política. O sea, los politólogos somos los únicos en el mundo, ustedes son politólogos, somos los únicos en el mundo que nos gustan los políticos. Creemos que deben existir los políticos. Sí, pero de carrera. Como me gusta Batman también. No, yo prefiero en el Congreso a alguien que ha trabajado en política por 20 años. No quiero un empresario que nunca votó y ahora quiere ser candidato dentro del Congreso. No quiero un Congreso lleno de novatos. Yo quiero un Congreso lleno de profesionales. De políticos profesionales. Sí. Hasta ahora, los partidos estables han sido la única manera de construir y sostener carreras políticas. Puede que en este milenio, que en este siglo, se innova, que se crea algo distinto. Y es cierto que no hay vuelta a los partidos de hace 100 años. Pero algo más estable. Yo estoy viviendo en Surco con mis cuñados y veo los avisos. Yo tengo un doctorado en ciencia política. Supuestamente soy especialista en los partidos políticos de Perú y veo y no puedo distinguir entre ninguno de los partidos. Ninguno. No tengo la más mínima idea. Soy especialista en partidos políticos de Perú y no sé un carajo de qué estoy. Es imposible. ¿Qué puede hacer un votante? ¿Cómo distinguir entre Perú Nación y cualquier otro? Podemos Perú. No, sí, es así. Es un desastre. Ese modelo es un Sí, desastre. yo también. Yo ayer llegué al aeropuerto y así en el taxi y decía, ¿qué es esto? O sea, empecé a contar los logos y no paré. Nunca se llega al 12 logos, una cosa así, no, es mucho. Y son 12 logos por distrito, estamos a los 12, ¿no? ¿Cuántos son? Para Lima sí. Es 19. 19 por 50 y tantos distritos, es una bestialidad de caras, además todos son hombres viejos blancos, o sea, es como Dios. Como mujeres viejas blancas. Sí, casi muy pocas mujeres, ¿verdad? Sí, pero sí, o sea, es como, no sé, cuando alguien puede multiplicar, yo no puedo multiplicar. No, es una barbaridad, pero ya, más allá del tema de la oferta y del tema de la... Porque lo que tú estás describiendo es básicamente una institucionalidad de carreras, ¿es cierto? El problema que yo tengo con eso, o las dudas que yo tengo al respecto son estas. Las condiciones reales en las que se mueve el ciudadano peruano en general, ¿no es cierto? Esta atomización, por completo, o sea, esta exacerbación del individualismo, por ponerlo de una manera, no es conducente a crear partidos políticos con ideas comunes, con doctrina, con visión de conjunto. No es posible efectivamente replicar siglo XIX, pero ¿alrededor de qué se puede aglutinar la gente? O sea, ¿cuál sería este nuevo elemento alrededor del cual se puede aglutinar la gente para construir un nuevo partido político? Mira, acabo de publicar un libro sobre la formación del partido político. ¿Cómo se llama? Challenges of Party Building in Latin America. ¿Y eso más o menos en castellano? Los desafíos de construcción de partidos en América Latina. ¿Lo consigues en Amazon Kindle? ¿Cómo sí? Claro. Y está ahí. Si no puedes dormir, si tienes insomnio, este libro, perfecto. Primera vez. Pero hicimos un estudio y resulta que es muy difícil construir un partido en la época actual. Sobre todo con el rol de los medios y la atomización. La sociedad peruana es un caso extremo, pero ese individualismo es algo que ocurre en las zonas urbanas de todos los países.
es difícil, hay muy pocos. Descubrimos desde 1978, o sea, casi 50 años, 11 partidos nuevos se han echado raíces. O sea, han ganado 10% del voto en 5 elecciones consecutivas. 11 en América Latina. La mayoría en Chile, en Brasil. Muy pocos. Es muy difícil construir un partido nuevo. Y otra Pero lección lo que pasa es que la gente que construye esos partidos no está pensando en 50 años, no está pensando en la siguiente elección y ya está. Ese es uno de los problemas. Y la otra cosa que descubrimos es que los partidos exitosos, los partidos duraderos, surgen de conflictos muy fuertes, de guerra civil. O sea, 2 de los partidos más exitosos de los últimos 50 años en América Latina, Arena y FMLN en El Salvador, que hicieron una guerra civil sangrienta. Eso sí. Los partidos, el sandinismo en Nicaragua surgió de una revolución sangrienta. Son los conflictos fuertes que dan... La sangre es un espesante. Qué jodido. El conflicto en Perú, hubo un conflicto obviamente serio en los 80, pero Sendero era tan impopular que no podía ser el eje de un partido nuevo, ¿no? Todo el mundo estaba en contra de Sendero, entonces no hubo un clivaje. Pero el fujimorismo no es como no se posicionó como el anti-Sendero y entonces... Sí, yo creo que eso ha sido el fujimorismo en términos peruanos es un partido exitoso, en términos globales es un partido bastante mediano, pero sí, surgió del conflicto, es el partido que apela a la lucha contra Sendero, ¿no? Eso creo que es su... Por eso andan regresando todo el rato a Terruco, porque es lo que los fortalece, claro. Eso es su identidad principal, sí. Entonces, el único partido realmente que ha formado en los últimos 40 años es el partido que surgió del... O sea, no van a dejar que Abimael muera. No, vive en Verónica, ¿no? Yo te pregunté hace un rato sobre la racionalidad de Trump. ¿Cuál es la racionalidad de Keiko? Porque a veces también se me hace difícil entender algunas de sus elecciones. O sea, digamos, no sé, o sea, hay cosas que yo ya no... O sea, a veces hay muchas que me hacen sentido si yo fuera Keiko, las haría así. Y hay otras que no. La verdad es que su comportamiento post-electoral no llegó a ni entender ni explicar. Yo siempre, y soy muy minoritario acá en el Perú, pero siempre la he tomado como un actor racional, una política ambiciosa, y eso es mi modelo, pensando en ella. Y no lideresa de una mafia, ni nada más. Pero su comportamiento, y sobre todo el hecho que no ha corregido su comportamiento a pesar de su caída en los últimos meses, sorprende. Entonces, y da cierta razón a los que utilicen el modelo de la mafia, ¿no? Es difícil, para mí es difícil explicarlo desde un modelo racional. Ha equivocado feo. Yo antes, o sea, digamos, cuando en la época sobre todo de Kuczynski, mi explicación para las cosas irracionales que hacía Keiko está en pataleta, ¿no? O sea, no ha superado, ella genuinamente ha creído que le robaron la elección y está con pataleta, pero luego y ahora con Vizcarra y todo, es como si hubiera un Putin que tuviera su video y le estuviera, o sea, es como hay una cosa de sobrevivencia, ¿no? No sé, es lo que tú dices, o sea, ella cae en las encuestas y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? No sé. Remando hacia abajo. Yo ni siquiera no compré, nunca, aquí en el Perú se usa mucho explicaciones psicológicas, o sea, todo lo que hace Vargas se debe a lo que pasó en los 90, ¿no? Y todo lo que hace Keiko se debe a lo que... La pataleta, claro. Yo no creo. Para mí era ella por haber peleado un poco con la vieja guardia, por haber pasado algunas semanas en ese mundo de centro, tentando la reforma, y después perder la elección de sorpresa. Creo que su posición en el partido estaba en cuestión. Creo que se sentía muy débil
ante la posibilidad de un desafío quizás de Kenji, no sé. Y creo que se endureció para consolidar su liderazgo en el partido. Eso es mi explicación para los primeros meses. Sí. Eso no es razonable, Sí. ¿no? Pero ¿por Pero qué siguió? Después que mató al viejo, ¿ya para qué? Y el hermano. Pues, Pero es que no, más, no. Keiko no es tonto lo que hace como las cosas que le han estado pasando, ¿no? Porque el que le suelten al papá escapaba de sus manos y la hundió. Los audios que sacó del hermano al final terminaron también hundiéndola a ella. Pero la estrategia dura ha sido consistente Sí, y ha sido ha perdido capital. Ha sido... o sea, Lo de la señora K también. está en 20% en las encuestas. Ya Es no, que, si te das cuenta, escándalo que pasa en el país, escándalo que se relaciona de alguna manera con Keiko. O sea, ya lo de los audios, ya fue la gota que derramó el vaso. Y lo gracioso es que empujando el hay asunto ahí, ni cuenta sea. hay ese 19% que no se mueve jamás. ¿No? No, sí, eso no se va a mover. Jamás. No se va a mover. Y 19% te pone la segunda vuelta en este país sin Posiblemente. ningún problema, ¿no? Yo te diría que hasta 15 te puede Sí. poner en segunda vuelta. O sea, si tienes 19 candidatos en la alcaldía, Claro. para la presidencia vas a tener por lo menos 10. ¿Mandas? Y sí, con 15 llega pues, a segunda vuelta sin ningún problema. Y ella con 20. está haciendo ese cálculo. Claramente, ¿no? Y ya no ves, sé, yo creo que ha puesto en riesgo su carrera política. Yo también. O sea, el día después de las elecciones de 2016 era el frontrunner por lejos para 2021. Y ahora está en duda su llegar. Obviamente puede llegar a segunda vuelta sin problema, pero no es nada garantizado. yo también, yo pienso igual. O sea, sí, no tengo ninguna duda que puede llegar otra vez a la segunda vuelta, ¿no? Y pensando en la tercera vuelta decía, pero hasta un Matías Regaleal en la segunda vuelta. O sea, ¿entendés? O sea, no, Sí. no tiene nada que ofrecer en un diferencial para decir soy distinta, porque no es distinta. Y porque además yo creo que ya hay la sensación de que ella ya está gobernando. Claro, No, forma parte del claramente. poder. Los peruanos no Y no quieren... es que nos vaya bien les gusta el como poder, país claro. No, eso con es Keiko una- en el poder. Y tienes además dos cosas que me parecen fundamentales, ¿no? Que han sido siempre sus caballos de batalla, incluso en esta última elección. Ella contra los políticos tradicionales, pero ella hace política desde los 19 años y tiene 44. Entonces, perdón, señora, que usted es una política tradicional. Usted ya es mainstream hace rato, Sí, ¿no es sí. cierto? Es gobierno. No, claramente. Entonces, ya es gobierno y es mainstream. Entonces, toda esta cháchara sobre los políticos tradicionales que nos quieren explotar a los pobres y al pueblo, y yo defiéndote, y le saca leyes a la y le saca leyes a las cooperativas, y le saca cosas, ¿no es cierto? Es como, todo es mentira. Todo es claramente mentira. El asunto es qué cosa va a salir o qué cosa va a surgir y va a terminar enfrentándose a ella en una hipotética segunda vuelta en el 2021. Qué miedo. No sé, ¿no? Yo honestamente, después del No Mundial, que se nos ha reforzado la sensación, el nacionalismo, después del Mundial, y por eso creo también que la marcha ha sido tan numerosa, porque la gente está como que, ¿no? Le importa de nuevo. Ya no es como que simplemente se deja morir y que sea lo que sea y salen 3.000 a marchar, no, han ido 50.000 en la calle. Pero eso no va a durar tanto, ¿no es cierto? Y en algún momento alguien va a llegar con una propuesta que de repente es un poco inverosímil, pero es como Susi Díaz con el 13 en la nalga, ¿no? Pero en lugar de un 13 es una metralleta en la mano y dice, oh, ¿sabes qué? Ya no podemos más, el Perú está hasta las huevas, hay que sacar esto cojudo. Y puede ser un facho de derecha, de izquierda, de centro. Yo creo que más lo que bien sea. va a ser ni de izquierda ni de derecha. ¿Va a ser un facho de centro? Sí. No, son los peores. Un Urresti exitoso. Quizás un ex militar sin ideología, diferenciado de la derecha, diferenciado de la izquierda, que simplemente va a solucionar los problemas. Ya. Un pragmático. Pragmático. Un pero Urresti que exitoso firme. es una buena definición. ¿Ah? Un Urresti exitoso es una buena Sí. definición, ¿no? Claro. Eso es lo que temo. Y por supuesto autoritario. Por supuesto, si no, no podría manejar. O sea, No, claro. no tiene cuadros, no tiene. O sea, es igualito. Un ex militar, ¿no? Exacto, Pero exacto. entonces, ¿cómo explicaríamos que Guzmán esté entre los primeros en las encuestas? Es 20 y pico, tampoco es lo primero, ¿no? Está entre los primeros, Sí. en intención de voto. Pero es 20 y pico, ¿no? O sea, estamos que en realidad el empate es de 4 adelante, ¿no? Y ya. Con los márgenes de error 2.7, 2.5, para arriba, para abajo, el primero está empatado con el cuarto. Yo la verdad, en mi experiencia, Pero- estas encuestas que se hacen de elección de voto 5, 2, 1, 3 meses antes no sirven para nada. No, O sea, claro. histórica, no. o sea, Acuérdate de la última, pues. Estoy o de sea, acuerdo con Castañeda eso. lideró las encuestas de elección de voto creo que 2 veces y llegó Estoy de en acuerdo con febrero. eso, pero bajo esa lógica de que lo que
va a buscar el peruano es alguien bien radical. Guzmán sería todo no lo opuesto, necesariamente ¿no? radical, puede ser muy pragmático, pero antisistema. Claro. Y con la propuesta de que yo voy a solucionar el problema. Basta de hablar, basta de ponerse de porquería, acuerdo. vamos a solucionar el problema. Ese tipo de populismo. Que es Urresti creo que quería hacer, pero No le da. por muchas razones no da. Eso no le da, sino que además se ha Pero- juntado con este sujeto. Mira, Guzmán, como dice Luis, no, tampoco tiene tanto apoyo, pero ha logrado quedarse afuera del poder, mientras Keiko es cada vez más parte del poder. Ujú. Julio se quedó afuera y el tipo ha trabajado, el tipo ha seguido el modelo de Keiko entre 2011 y 2016 y ha estado en más de 100 provincias en los últimos 2 años. Ha hecho lo imposible, que es lograr probablemente inscribir su partido con esa ley electoral que realmente es imposible de cumplir. El tipo ha trabajado. Y ya para terminar esto, y los últimos 10 minutos te los damos a ti y a tu libro. Si lo que se está buscando es reinstitucionalizar el partido y todo lo demás, estas cosas como, o iniciar como la ley Muller, esa de que no puedes tener menos de 3 años para postular en las próximas elecciones, o que no puede haber movimientos distritales o provinciales que vayan con la suya a ser alcaldes, sino que tienen que ir a través de los partidos políticos que ya tienen inscripción. ¿Es funcional al hecho de que fortalecer partidos o es simplemente vamos a hacer corralito para que no compitan con nosotros? Es eso, es antidemocrático. Beneficia a los que están en el poder en contra de los que no están. No se puede, no hay país en el mundo que ha logrado legislar la existencia de partidos. Es decir, vamos a crecer o crear unas leyes que fomenten la construcción de partidos. Los partidos no surgen así. Por eso yo soy totalmente pro libre mercado en cuanto a los partidos políticos. Si alguien quiere competir, que sea fácil entrar al mercado. Hacerlo difícil, levantar las barreras, me parece poco democrática, sobre todo en un país donde el Estado de Derecho es débil y donde hay mucha politización. Si bajas totalmente las barreras aquí, tienes No, 50 partidos postulando, ¿no? O sea, Tienes a Orellana postulando. Claro. Orellana. La sábana de elección. No veo grande diferencia entre ellos. Porque joder, no sé si tienes a Pepe Lula. Muchas democracias tienen ciertas barreras, cierto número de firmas, pero 4% del electorado en un país donde nadie quiere los políticos es absurdo. Es absurdo. Y esa ley de que no puedes competir por... Estamos en una situación donde los partidos duran algunos años y que tenemos que fomentar nuevas opciones, que es muy inestable, es muy volátil, pero el nivel de apoyo, el nivel de legitimidad que tienen los partidos existentes está en el piso. Entonces, una ley que bloquea las nuevas opciones me parece la peor cosa que se puede hacer. Bueno, oye, el señor acaba de presentar, hoy ya presentas, ¿no? No, el próximo domingo. El próximo domingo presentas su libro, 29 de julio. H&H. Sí. No es como H&M, No. los que venden Oye, pero tú no tienes el libro acá. No. Man Ray en postproducción lo va a poner. Tampoco tiene sentido. No tengo ningún libro acá, nadie manda. ¿No? Man Ray va a poner en postproducción también. Después lo dice el vertedero, ¿no? También el libro de... No traen los libros que ellos mismos publican. Oye, pues si te llevo... Lo dice el Oye, pero vertedero. te lo mandaron gratis. No, mentira. A mí no. H&H, Heredia y Humala. O Humala y Heredia. Exacto. Muy bien, ¿no? muy bien. Es el primero que se da cuenta. No, creo que te escuché en algún lado. No, mentira, no sé. Hemos conversado incluso un par de veces sobre cosas. Sí, aparece, tienes un cameo en el. Sí, libro, mira. Bueno, Steve, tú le das título a uno de los capítulos del libro, ¿no? O sea, de Humala tenemos dudas, obviamente. Lo siento. Y Vaso, ¿de qué te ocupas en el libro realmente? ¿De venir presa nadie? Hay una parte del capítulo de las agendas en que digo que habría que sacarse el sombrero ante Nadine. O sea, si las agendas son reales, ¿no? Y si ese plan de bajarse todas las barreras mediáticas, políticas, judiciales y económicas, porque también está toda la plata de Venezuela, o sea, si tú crees al pie de la letra que todas las agendas es real y se concretó, es una crack,
¿no? O sea, porque ¿Y qué sorpresa? efectivamente lo llevó, no, porque su plan era llegar a Palacio, de ahí no tenían otro plan. O sea, Qué bravo, claro, eso. no tenía ni idea de qué Eso hacer. pasa con ¿no? todos los partidos, ¿no? Claro, O sea, todo el mundo tiene el plan de llegar. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Verónica empezó a subir como la espuma en las encuestas, y yo pensaba, ella no cree que va a llegar, y ahora debe estar como asustada, como, ¿y ahora qué hago con eso? Y yo sé positivamente que estaban aterrados, ¿no? O sea, estaban aterrados. ¿Y ahora qué Como, hacemos? que no pasemos, que no pasemos. Claro, o sea, Verónica, de hecho, y eso es lo de sabemos por Populi, la pusieron porque era una cara bonita y iba a jalar congresistas, ¿no? Y de pronto se volvió una lideresa y ya no es solo una cara bonita, pero el pensamiento de un montón de líderes de la izquierda viejos, Incluyendo Marco Arana. incluyendo Marco Arana, efectivamente, y sobre todo Marco Arana, era la quemo a esta y yo me aseguro mi curul 5 años, ¿no? Exacto. Y bueno, finalmente se quemó más Miguel con su curul, pero está quemado, que es un poco lo que le pasó mal, o sea, llegó a Palacio y de ahí, ¿qué hacemos? ¿No? Y en el libro hay una cita que Fabre le habla con un confidente y le dice lo que ha pasado, ¿no? Cuando apenas llegan estos dos a Palacio, le dice, ya, lo que pasa es que el MEF le ha convencido a Humala de que no sabe de economía y le ha convencido a Nadine de que ella sí sabe de economía. Entonces el MEF sigue gobernando y ya está, todo bien, ¿no? Sí. Entonces, claro, ellos tenían un plan para llegar a Palacio. De ahí no tenían nada más y de ahí lo que hicieron fue petardearse a sí mismos, quedarse solos y ellos no fueron presos por una razón legal, judicial, fueron presos porque no tenían a nadie que los defienda. Pues es Tenían absolutamente increíble. nadie. Pero, o sea, eso es creo que el rasgo que más me sorprende de ellos dos, alucina. Y más de ella que de él. Se dedicaron a acuchillar aliados y amigos, uno tras otro. Y el libro es... Anahara, Claro. puta, Lisurataz, a todos. O sea, hasta Bugatás. Hasta Bogotá, que era más camiseta. El último. La que le hicieron a Urresti, Claro. que retiraron la candidatura cuando él estaba en No spoilees, campaña. porque esa parte está en el Ah, libro perdón. también. Y es justo también, o sea... Pero aguanta un rato. Pero aguanta, eso pasó en la televisión, weón. Pero es como la serie Luis Miguel, compadre. O sea, tú ya sabes que la mamá murió en 1986, pero no quieres que nadie te lo diga, pues. O sea, no spoilees. Ya nos cagó, ¿no? O sea, buscan en Wikipedia, la mamá murió en 1986. No me jodas, pero igual no quieres que nadie te spoilee la serie igualito, ¿no? O sea, tú sabes... Y yo creo que lo del libro, hay muchas cosas que son nuevas y revelaciones y todo eso, pero también, y como estos son tan reservados, o por decir otra palabra, opacos en realidad sobre su vida, claro, o sea, tú te enterabas lo que había pasado con Humala en Humala del 92, te enterabas lo que había pasado en 2005, ¿no? Y en el 2015 te enterabas lo que pasó en el 2005 y así, entonces la gente tiene en su cabeza como esta historia dispersa de la vida de estos dos señores, que en realidad si tú simplemente empiezas a poner las cosas en orden, es como una novela, en verdad, o sea, todo de pronto empieza a cobrar sentido, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí más me divirtió a la hora de escribir y bueno, de hablar con 71 personas of the record. Tú eres on the record. 71 personas of the record, pero tú no eres uno de los 71, porque contigo hablé así poquito nomás. Tú eres en general en el libro he consultado como a 200 personas, ¿no? Entonces tú estás más del grupo de los 200. Pero es lo caso eso, o sea, es un rompecabezas que se armó pedacito a pedacito, qué paja. ¿Y es una tragedia o es una comedia? ¿O es una tragicomedia? A mí me ha sorprendido que la gente diga que el libro es divertido, y yo, pues no sé, o sea, no sé, a mí me parece un poco patético todo, o es una especie como de patetismo rebeiriano, si quieres, así de losers, Okay. ¿no? Pero también hay esta cosa de House of Cards, chicha, ¿no? Entonces se mezcla y yo he tratado de ser un periodista serio, ¿no? Pero no da con eso. Creo con que esa realidad. Claro, creo que con la realidad y a mí tampoco me sale muy bien. Entonces, yo creo que o sea, a mí lo que más me sorprende, creo, de las reacciones que está teniendo el libro de esta semana, que acaba de salir, es la gente lo que dice que entretenido que está, que me lo leo rápido. Ah, bueno, qué bien, en verdad. Eso está buenazo. Qué bien, porque yo he tratado de ser serio, te juro. Y hay una cosa muy importante, o sea, independientemente de la clave con la que el señor escribe, ¿no es cierto? Y la cercanía, la simpatía, la lejanía con los personajes y toda la gente, es un estudio riguroso de la situación. O sea, lo que ustedes van a leer ahí no es mentira, no es un invento del señor.
con fuentes. Cero ficción, Exacto. cero ficción. Es con fuentes No se todo lo que dice necesita, pasado. No se necesita. ¿Para qué vas a inventar con esa No se historia? necesita. Y no, es que es lo que decíamos nosotros sí, hace un par de semanas, una semana, viendo todo lo que está pasando aquí hoy, ¿no es cierto? Tú escribes eso en un guión y se lo tratas de vender a alguien y no te lo reciben porque es muy inverosímil. No. ¿Me entiendes? O sea, estamos en ese nivel. Entonces no tienes que inventarte la cosa. A mí me parece gracioso porque en verdad estas cosas que se ven ahora medio que se han vivido con Humala, o sea, en el sentido de, por ejemplo, estos chuponeos vienen del programa Constelación, ¿no? Que es el mismo programa legal que se usó para chuponear a Humala en el caso de Madre Mía. Además, otro caso de corrupción judicial, porque era pagarle a los testigos que estaban en ese proceso. O sea, digamos que hay un antecedente en de lo que está viviendo, o sea, de lo que se está viviendo ahora allí. Y en ese momento nadie se preguntó de dónde se leyeron los audios, por qué lo chuponearon, quién filtró a la prensa, nadie. Todo el mundo, los que están ahora muy indignados con los audios, estaban felices de que esos audios existieran, los audios con de Humala, negociando que le den la canasta de metro a la señora tal para que se quede callada. Claro, esta gente que ahora está muy indignada, que, ay, ¿por qué los audios si los sueltan de poquitos? Están muy felices de que existan esos audios de Humala, ¿no? Y también hay que decir que, por ejemplo, en la época de Humala y está en el libro también, el caso de César San Martín, el juez, ¿no? Tan importante, que va, se sienta con la jueza que tiene el caso de Chavín de Huántar y le dice, oye, el Estado no quiere que digas que hay un muerto extrajudicial. Directamente, ¿no? Con Pablo Cateriano al lado, con Pedro Cateriano al lado, con Jiménez, ¿no? Y hay un audio de eso. Se publicó ese audio, pero claro, en ese momento era como, uy, mejor no, con los comandos, hay que meternos, ¿no? Y todo. Y César San Martín es un juez, ¿no? Pero César Martín le dice Carmencita, como el otro juez le dice hermanito. O sea, digamos, hay una cultura, creo, en el Poder Judicial de, uno, someterse al poder político, y dos, andar hablando así con esta de amiguito, ¿no? Oye, por si acaso, un champancito hermanito, como dice el texto de Vargas Llosa, ¿no? Qué asco. Un spoiler, regálanos un spoiler, ¿no? ¿Cuál? Ah, ¿quieres que un spoiler? ¿Es el Capitán Carlos? Ah, sí, claro, ¿no? Sí, pero sin ninguna duda, ¿no? Y cuando escribí ese capítulo del Capitán Carlos, es cuando me dije, uy, esto sí, ahora sí me gustan mis libros, o sea, era como... Y eso que es el capítulo, madre mía, es solo un caso, ¿no? O sea, hay varios casos por los que se le ha acusado a Humala, pero yo elegí el que me parece más sólido, ¿no? Pues hay otros que yo no sé realmente y tendría que buscar a todos los testigos de nuevo, es una vaina. Elegí uno de los como 12 que hay, y ese es el único caso que se cuenta, y a mí es escalofriante, en verdad. Yo creo que no creo que ese capítulo le haya divertido a nadie, ¿no? Ya, un spoiler más. Pregunta. ¿Cuántos capitanes Carlos había, bro? Había varios, pero relevantes son 2. Y ahí viene tu spoiler. El otro Capitán Carlos, el que además durante la elección del 2006 salió a decir que él era el Capitán Carlos, bueno, pero no dijo que él era uno de los capitanes, pero dijo, yo soy el Capitán Carlos. Porque hay que decir que Humala recién acepta muy caletamente haber sido un Capitán Carlos muchos años después de 2009, o sea, muchos años después de la primera elección en la que dijo que no era. Bueno, en la primera elección 2006 salió un tipo, que era Carlos en Paz, ¿no? Al que le decían motosierra. O sea, ya con eso ya saben, ¿ya? Este tipo de motosierra, que, digamos, puso la cara por Humala, luego terminó de director del Colegio Militar Leoncio Prado en el gobierno de Humala, a cargo de adolescentes, ¿no? Y así hay un montón de casos de militares que se la jugaron por Humala y terminaron unos superpuestos en su gobierno, y está todo documentado. Y en ese país en que todo puede pasar, ¿cuál crees que es el futuro de los humanos? Ah, no, claro, ellos tienen un super futuro, ¿no? O sea, son jóvenes, tienen este aire de que han pasado un martirio, ¿no? Sale. Si Alan fue presidente nuevo. No, pero Alan, primero tenía el partido político en ese momento. Y segundo, Alan tiene, o tenía, no sé si tiene, pero tenía un nivel, una capacidad política que ni Ollanta ni lo conozco. No tiene. ¿Tú crees que ellos están muertos políticamente?
sé que es arriesgado decir que alguien esté muerto políticamente en el Perú. O sea, sé que no existe la muerte política, pero son muy malos políticos. Yo sí Son muy malos políticos, pero la gente los conoce. O sea, es como... Creo que esa es la mitad del asunto, ¿no? Sí. Es la mitad del Esa es la asunto. mitad del es la mitad del asunto. asunto. O sea, haber descubierto... Apostemos dentro de 10 años nos juntamos. Ok. Muy bien. Esa Cerrado. es la otra cosa, porque haber descubierto incluso, ¿no? Porque ahí hay estudios de caso en Perú, de campo, las dádivas, las preventas, el tupper, el llaverito, el polo, lo que sea, no es para que la gente vote por ese candidato, No, es para llenar la plaza, weón. Claro. Nada Claro. más, Así para es. que me conozcan y sepan que estoy. Eso es la mitad del asunto. Sí. Es lo caso, porque no tienen manera, no tienen ninguna posibilidad de rastrear que el weón que recibió el tupper votó por eso. Claro, claro. No. Simplemente va, se para ahí, aplaude, le da su globo, su polo y ya está. Así Y es. eso es su cosa y después vota porque le da la gana. Eso es bien interesante. Es bien interesante. Bueno, ya nos tenemos que pasar recontra joder con la hora, pero muy bien. Muchísimas gracias, Steve. De verdad, muchas gracias. He estado por acá unos días. Muchísimas gracias, Marco. Te extrañamos, tú sabes, ¿no? Ya vamos para la noche. ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta el 6. No debería decir eso para que no. No, hasta el 4. Si no me van a me cierran un día. Muchísimas gracias por venir. Gracias por conducir. Y nada, nos vemos la próxima semana y por favor, Man compartan. Ray en postproducción Adiós. pone el libro. Chao. nos Ni vemos. una llamada. hemos tenido. A lo Gisela. ¿Cuánto va a lo Gisela? ¿No trajiste copia del libro? No, Tengo que conseguirlo.